el espacio del aula virtual y no veo los módulos, no los he podido encontrar. ¿No logras visualizarlos? ¿Mar tiene la misma dificultad o tú sí logras verlos? Profe, yo he estado explorando y pues lo que está para esta semana, sí, o sea, lo que estaba como para el foro y demás, porque yo estaba de viaje de trabajo y apenas llegué hoy, entonces apenas hoy me pongo como al día con todo, entonces mentiría si digo que sí y mentiría si digo que no. Perfecto, no, no hay problema. Gracias, padre, por comentármelo. Voy a ingresar acá al curso, pues también para verificar que sí puedan estar viendo los contenidos, porque obviamente, miren, por ejemplo, a mí aquí me aparecen publicados, pues desde que esté este chulito, significa que ustedes lo pueden ver. Y aquí en ver como estudiante, la página de inicio. Programación del curso, están las tareas, los foros. Ah, pero no se les están viendo los contenidos. Ah, perfecto. No, ya con esto yo voy a reportar a tecnología porque sí, miren que si yo me quedo en la vista de, pues como docente, acá están publicados los contenidos, pero muchas gracias por decirme que no lo están viendo. Entonces, muy posiblemente Mar también tenga la misma dificultad. Y yo mañana, entonces, le solicito pues como al equipo que verifique por qué no han logrado ver estos contenidos. Listo. Listo, profe. Bueno, voy entonces. mm, Ay, yo les estaba compartiendo la pantalla del portal, pues en el que les estaba mostrando acá el curso. Acá están los tres elementos de competencia que están acá pues como publicados los tres chulitos de esos documentos, es decir, que sí deberían poder visualizarlos y que al cambiar de vista, cuando me pongo en vista de estudiante, estoy evidenciando que a ustedes no les están apareciendo esos contenidos. Entonces con esto yo voy a hacer pues como a escalar el tema porque si no tiene por qué haber una diferencia, ¿cierto? Desde que el contenido esté publicado, ustedes también deberían poder verlo. Pero entonces muchas gracias y yo ya mañana hago esa gestión. Bueno, me confirman entonces si ya sí ven mis diapositivas. Sí, señora. Perfecto. Bueno, Javier, no sé si tuviste oportunidad de ver la grabación del encuentro sincrónico 1. No, profe, la verdad no me pude conectar, he estado trabajando por ahí lejitos y hasta esta semana que aterricé, entonces no he podido verla. Soy Listo, sincero. entonces es bueno que la veas, ¿cierto? Digamos que en la plataforma, pues yo les tengo ahí en los anuncios ese contenido. Es interesante que lo veas porque como no han podido ver los contenidos en este momento, digamos que ahí está como todo el contexto, todo el desglose de las temáticas que vamos a ir abordando, ¿cierto? En ese primer encuentro, pues estuvimos viendo justamente cuáles son esos elementos de competencia que vamos a abordar y cuáles van a ser las tareas y actividades que vamos a estar desarrollando, ¿cierto? Como los invitaba en la sesión anterior, es muy importante que ustedes se eh, pongan como en conocimiento de qué tenemos pendiente, cuáles son las fechas, de tal manera que si tienen alguna duda sobre las actividades, pues puedan levantar la manito, ¿cierto? Ustedes saben que siempre los he invitado a que me contacten, me pregunten. La idea en este taller también, Javier, es que como lo hicimos en el taller 2 puedan trabajar en equipos, ¿cierto? Conservar esa dinámica en la que si ustedes venían con un proyecto o con una temática que venían desarrollando muy juiciosamente, pues para este ejercicio también puedan realizarlo, ¿cierto? Puedan conservar esos equipos o ya si deciden pues armar nuevos equipos con las personas que estén en el curso, también lo pueden hacer.
Bueno, entonces vamos a arrancar con esta introducción al principio de diseño centrado en el usuario. Este taller, como su nombre lo indica, pues estamos hablando de diseño gráfico y usabilidad. Cuando pensamos y hemos visto en los cursos anteriores el tema del diseño gráfico, pues sabemos la importancia de tener en cuenta los colores, las formas, esos textos, ¿cierto? Que de pronto para unas piezas gráficas seguimos algunas recomendaciones frente a que no sean muy saturadas de texto, cómo hacer un poco más agradable esa experiencia de usuario. En este taller específicamente ya vamos a estar abordando el tema de usabilidad, ¿cierto? Cómo se complementan el diseño gráfico y la usabilidad para mejorar la experiencia de usuario, específicamente en temas relacionados con navegación en sitios web, ¿cierto? Cómo hacemos más accesible esa navegación, que las personas puedan tener una experiencia satisfactoria y que de alguna u otra manera seamos incluyentes, ¿cierto? No podemos desconocer que hay una población bastante grande que tiene ciertas dificultades desde lo visual, desde lo auditivo, que les pueden complejizar ver todo el material o las cosas que les queremos compartir de la misma forma que lo haría una persona que no tiene ningún tipo de discapacidad. Entonces, ese es el llamado un poco en este primer elemento de competencia en el que vamos a estar abordando entonces estos temas y algunas normatividades que exigen, ¿cierto?, que las empresas o las organizaciones cumplan con algunos criterios. Entonces, cuando hablamos de esto, pues en este encuentro sincrónico vamos a tener entonces algunos objetivos para el espacio. Uno, comprender los principios de diseño gráfico orientado a la usabilidad. Vamos a analizar el papel del usuario en el proceso del diseño, cómo aplicar métodos y herramientas para evaluar la experiencia de usuario y vamos a conocer un poco esas metodologías del diseño centrado en el usuario. Como se los mencionaba, este primer encuentro va a hacer referencia al elemento de competencia 1, en el que vamos a estar reconociendo factores esenciales en el diseño gráfico de la interfaz, de los contenidos, con criterios de usabilidad, funcionalidad, accesibilidad e inclusión como características ineludibles en la preparación de un producto comunicativo digital. Aquí básicamente es centrarnos en qué elementos debemos tener en cuenta cuando nos vamos a sentar a generar esas ideas de ese producto final que vamos a entregar en el taller. Entonces, hoy vamos a hablar específicamente de pues, de esa relación de la teoría que hemos visto en los cursos anteriores y que nos va a permitir conocer esos diseños de interfaces, de usabilidad y productos comunicativos digitales, considerando pues obviamente algunos acuerdos y algunas intencionalidades comunicativas. Chicos, si van teniendo dudas, activen sus micrófonos tranquilitos, que solamente están ustedes dos, así que con tranquilidad. Entonces, vamos a ver los criterios y estándares internacionales de accesibilidad e inclusión y vamos a ver el segundo tema, que es criterios estándares internacionales de la funcionalidad digital. Digamos que estos son como los temas principales que vamos a estar abordando, porque ya en el tema de los criterios estéticos vamos a poder abordarlo en el próximo encuentro, ¿cierto? Entendiendo que esta primera parte, como puede ser un poco más teórica, va a ser un poquito más de conocer todas esas normatividades y todas esas legislaciones que hay en torno al tema de la usabilidad. Entonces se nos puede hacer un poquito extenso si dejábamos los 4 temas para el mismo encuentro, ¿cierto? Entonces vamos a partirlo en 2 espacios, el que vamos a tener hoy y la próxima semana. Cuando hablamos entonces de los criterios estándares de accesibilidad, debemos tener como base que la interfaz web es el primer contacto con un usuario de cara al sitio web, valga la redundancia. Cuando yo ingreso www.ucn.edu.co, pues es el primer contacto que yo tengo
con ese portal, ¿qué me va a permitir, cierto? Yo ingreso y como lo veíamos ahorita, pues el portal de la institución tiene algunas herramientas, ¿cierto? O algunos elementos que permiten esa navegación. Miren que cuando yo entro, lo primero que me aparece es esta ventana emergente en la que la institución está comentando, pues, ¿cierto? O está comunicando de manera abierta el nombramiento de el obispo, ¿cierto? Que va a estar acompañando, pues, obviamente la diócesis de Santa Rosa de Osos y que por ende entra a ser el gran canciller de la institución y por ende, pues es como esa ventana emergente o esa noticia más impactante que se tiene en este momento en el portal. Cuando yo cierro esta ventana, me encuentro con un sinfín de elementos, ¿cierto? Yo veo un banner, ¿cierto? Que tiene unas imágenes que van rotando, ¿cierto? Y acá observo un menú de navegación en el que de acuerdo a mis necesidades, pues yo voy a ingresar o voy a explorar la que me corresponda. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de que la interfaz web es el primer punto de contacto con un usuario. A partir de eso, pues ya empezamos a identificar que esa página debe contener elementos gráficos, como lo estábamos viendo un poco en el portal institucional, que permitan el acceso al contenido y una navegación clara, eficaz y cómoda, sin importar el dispositivo o el sistema operativo. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Estamos llamados a que como comunicadores seamos conscientes que cuando vamos a desarrollar un sitio web tenga una versión responsive, ¿cierto? ¿Y qué es esto básicamente? Que no se afecte su navegación o su lectura o la visualización de los contenidos independiente del dispositivo desde el que yo lo esté haciendo. Entonces, si lo estoy haciendo desde un computador, eh, pueda ver el contenido bien, que si lo estoy haciendo desde una tablet también pueda igualmente tener una experiencia satisfactoria y que si lo hago del celular, pues pase igual. Entonces, eso hubo hace algunos años muchas dificultades porque no todas las organizaciones estaban preparadas para eso. Cuando llega el auge de los dispositivos móviles, todas se vieron movidas a hacer ese cambio, ¿cierto? A buscar programas que les permitieran desarrollar sitios web que cumplieran con esos criterios y con esos estándares para la navegación efectiva y eficiente, pues, de sus usuarios. A partir de acá, entonces, entendemos qué es una interfaz de usuario y la interfaz de usuario es el medio visual que combina estos elementos pues que acabamos de ver y que tiene unos componentes claves, ¿cierto? La facilidad del aprendizaje, la eficiencia del uso, la memorabilidad, la baja tasa de error y la satisfacción subjetiva. Digamos que este es el ideal, ¿cierto? Sabemos que todos los sitios web pues están sujetos a esa actualización permanente, ¿cierto? Y ese es un llamado que nosotros como comunicadores pues tenemos dentro de las organizaciones, hacer esos validadores, ¿cierto? ¿A qué estoy viendo? ¿Qué veo que de pronto no funcionaba bien? ¿Qué veo que de pronto ya hay un banner que lleva mucho tiempo ahí estático? Entonces no, cambiemos esa información, mostremos algo que de pronto pueda ser más relevante en este momento. Entonces, nuestro papel como comunicadores en todo este tema del sitio web de las organizaciones, pues es fundamental en esta validación. Digamos que se establecen tres tipos de interfaces y tienen unas funcionalidades. Y esas funcionalidades entonces las vemos de acuerdo a la interfaz. Cuando hablamos de una interfaz gráfica de usuario, es esa que permite a través de gráficos
como botones, menús y banner, perdón, que el usuario acceda a esa información, que es un poco lo que veíamos en el portal institucional, ¿cierto? Que aquí hay un banner, aquí hay un menú de navegación y hay unos botones que si yo simplemente, si soy estudiante, pues me voy a ir por el botón de aula virtual y sigo mi proceso tranquilo. Si yo necesito hacer un pago en línea, pues igual lo puedo hacer. O si alguien que apenas va a iniciar su proceso en la institución, pues hay una inscripción en línea. O si necesito algo del CABI o algo de admisiones y graduados, pues también lo voy a poder hacer. Esto sin duda eh, es una alternativa, es una opción, digámoslo, muy bien establecida desde esos elementos que nos permite evidenciar esto que estamos viendo desde la teoría. Cuando ya vemos la interfaz de usuario táctico, es esto que me permite hacer la navegación desde un dispositivo, ¿cierto? Es un poco lo que les mencionaba ahorita, que si yo desde mi celular accedo a un portal o a alguna página, pues pueda justamente desde el táctil que tienen los celulares hacer esa navegación eficiente. Y ya está la interfaz de usuario con voz, que lo vemos mucho cuando usamos, por ejemplo, dispositivos que nos permitan reproducir alguna canción, ¿cierto? Por ejemplo, a veces uno tiene un control en la casa del televisor que tiene ese botoncito del micrófono, entonces uno lo que hace es decirle qué quiero que haga, ¿cierto? O que simplemente estoy dentro de YouTube y apretando ese botoncito le digo, por favor, busca tal canción. O simplemente le digo el nombre de la canción. Entonces, eso también me permite eh, acceder a diferentes tipos de interfaces. Qué pena que está dándole por aquí acceso a dos compañeritos más que se nos unen. Buenas noches, chicos, bienvenidos. Hola, mi profe, buenas noches, compañeros. Qué pena, no llegaba esta Ay, tarde. tranquilo, bienvenidos. Listo. Adicional a esto, entonces, Lenis en el 2023, justamente con todo el tema de las interfaces, pues establece 5 interfaces que empiezan a jugar un papel importante dentro de todo el tema de usabilidad, ¿cierto? Entonces está la interfaz del lenguaje natural, que es cuando una herramienta, una plataforma o digámoslo, un aparatico me permite hacer desde el lenguaje propio, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, acá está el ejemplo de Alexa. Entonces, Alexa desde mi propio lenguaje me sigue unas instrucciones, ¿cierto? Yo le digo, Alexa, tal cosa. Entonces, ella desde ese lenguaje, como está configurado, interpreta y hace lo que yo le estoy pidiendo, ¿cierto? Obviamente Alexa pues tiene configuraciones en diferentes idiomas, está en español, en inglés o en el que corresponda específicamente. Es un asistente virtual, ¿cierto, profe? Exacto, sí, es un aparatico que uno tiene en la casa o la gente tiene en la casa, yo no lo tengo porque también me da como un poquito de temor. A la que Bienvenido, simplemente le dan instrucciones. bienvenida al club de los tosidos, profe. Ay, Jairo, sí, qué pena. Ahorita les estaba contando que en este momento estoy con una faringitis aguda que ahorita me dieron el diagnóstico, pero pues voy a tratar de seguir acá con el encuentro para que no nos retrasemos en el calendario. Así que si me ven tosiendo, ahí me excusan un momentico. Bueno, la interfaz de la realidad virtual, pues que sabemos que también llegó, digamos, a transformar esas maneras como vemos
aprendemos e interactuamos con un mundo que todavía pues tenemos mucho por explorar y aquí aparecen las gafas, ¿cierto? Esos elementos que permiten esa navegación y que digamos para la industria de los videojuegos pues se ha vuelto necesaria justamente para poder ejecutar estos juegos. Las interfaces de la realidad aumentada que básicamente nos permiten interactuar con el entorno, ¿cierto? Y miremos, por ejemplo, acá en este videito, pues cómo se va transformando de alguna manera eso que la persona está viendo a través de su celular, ¿cierto? Y aquí pues también los juegos entran a ser bastante relevantes. Está la interfaz de usuario tangible, que es lo que permite que yo como usuario interactúe, ¿cierto? Es ese mecanismo, ese aparato, ese control o esa palanca que a mí me permite manipular ese juego o esa interfaz en la que estoy accediendo o en la que me estoy, pues en la que me sumerjo, ¿cierto? Y adicional está entonces la interfaz de preguntas y respuestas, que esto lo que me permite es generar un contenido a partir de una serie de preguntas. Y aquí pues digamos que son muy importantes los software que me permiten digamos, configurar esa experiencia, ¿cierto? Cuando yo accedo a algo de la realidad virtual, él siempre te va a dar un paso a paso, ¿cierto? Como, ¿qué quieres hacer hoy? ¿Quieres jugar o quieres aprender? Entonces, si tú eliges el juego, también te dice, elige tu personaje, ¿cierto? ¿Quién quieres ser hoy, por ejemplo? Y a partir de eso, entonces él te va dando como el paso a paso. No sé si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad, pues ya de interactuar con la realidad virtual o vivir alguna de esas experiencias. Curiosamente, hasta ahorita no, profe. Ninguno. No, profe, la verdad no. No, profe. Bueno, eso Profe, es pues yo un... una vez, Ay, nos mar. yo una vez sí jugué con las gafas eh, pues, de realidad virtual, pero pues me lo vendieron así, eran gafas 3D, yo no sé si sea lo mismo, pero eso es una cosa toda loca, pues, lo lleva a uno a otro mundo. Te mareaste. Sí, de hecho era como una montaña rusa y la sensación era súper maluca. Yo sentía que me iba a caer, que me estaba yendo a un hueco, sentía los vacíos, todo, o sea, tal cual. Sí, esas experiencias son bastante reales, ¿cierto? En el entendido de que, por ejemplo, tú estás sentado en una silla, ¿cierto? Y estás viviendo la experiencia, por ejemplo, como nos cuenta Mar, en una silla. Pero tú sientes todo, o sea, como tú vas con unas gafitas y vas siguiendo el camino, por ejemplo, y hay vacíos, entonces tú, aunque estés sentado y tú sabes que estás en un lugar estable, eso te genera como esa sensación de inestabilidad y muchas veces se producen mareos, hay gente que no resiste la experiencia. Pero es bueno que ustedes de pronto si tienen la posibilidad, a veces en los centros comerciales uno ve estas alternativas, ¿cierto? Como solo explorarla, pues no los voy a invitar a que lo hagan muy a menudo, pero es bueno conocer un poco de qué es eso que están viviendo los chicos, ¿cierto? Y cómo eso está transformando un poco esa manera como ellos interactúan, ¿cierto? Porque hay un sinfín de posibilidades y obviamente la industria pues va avanzando en la generación de contenidos de este tipo. Le estaremos contando, profe. Me cuentan si se marean mucho. Bueno, vamos a ver este videito. Yo creo que no están escuchando. Espérenme un segundo. No, está en silencio, profe. Ahora sí creo. Hoy nos ocupará la interfaz de usuario. ¿Qué es la interfaz de usuario?
y cómo diseñar una interfaz de usuario. En la era de la tecnología, estamos expuestos a apps, webs, software, por todas partes. El diseño de interfaz, o la interfaz de usuario, perdón, es la clave para movernos cómodamente en un móvil, en un computador. ¿Y cuántas veces ustedes han entrado a una aplicación en un móvil, en un PC y se han perdido? Ese diseño poco útil, a veces nos confunde y nos genera frustración al intentar navegar en un sitio web, en una página, y eso es lo importante. Para resolver este caos está el diseño de interfaz de usuario, ¿ok? Que es lo que vamos a tratar hoy, que es la interfaz de usuario. Y no es más que la presentación visual de la interacción entre un dispositivo con software, producto o servicio y un usuario. Ese usuario somos nosotros. Esta interfaz de usuario transforma ciertas señales, imágenes, símbolos en acciones de un sistema que las hace comprensibles, ¿correcto? Al ser humano. Y esto es una simplificación de todo el trabajo que hacemos cuando estemos metidos en una aplicación, ¿cierto? O en cualquier dispositivo. Les hago una pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Un celular de Apple o un celular de otra marca? Algunos preferirán a Apple porque es mucho más amigable, dirán unos. Otros están completamente convencidos de que otro tipo de celular que no sea Apple puede que sea mucho mejor. Pero ambas compañías, Apple y cualquier otra, dirán, creo que le apostamos a la interfaz de usuario que nosotros utilizamos. ¿Quién lo hace? Ya uno como usuario toma la decisión. Entonces, la interfaz de usuario se convierte en el elemento y la columna vertebral de todo esto. El diseño que coordina la relación entre tecnología y consumidor es el pilar fundamental, ya lo hablamos, ¿cierto? Que se sustenta si un software es fácil o no de utilizar. Por lo tanto, es indispensable que las empresas entiendan este concepto, nosotros los comunicadores, ustedes los comunicadores entiendan este elemento. ¿Okay? Entonces, la interfaz de usuario, primero, debe resolver unas preguntas, debemos tener claro unas preguntas y unas respuestas. ¿Quién, por ejemplo, es el que diseña esto? Pues finalmente es un usuario, un diseñador. Y ese diseñador es el encargado de crear un medio de comunicación eficaz entre el software y el ser humano. Existen unas reglas de diseño de interfaz. ¿Y eso que quién lo hace? Pues el encargado de diseñar la interfaz de usuario, que es el ingeniero del software. El que quiera dedicarse a la ingeniería y con comunicación para crear esto, pues fantástico. Entonces, esa decisión la toman ustedes. Pero ustedes como comunicadores deben entender que debe existir un lenguaje amigable para que se desarrolle bien la interfaz de usuario. Bueno, existen unas reglas de oro en el diseño de la interfaz y ustedes lo deben tener en cuenta. 3 fundamentales. La primera, dejar el control sobre el usuario a la hora de la interfaz de usuario. La segunda, reducir la carga de memoria que necesita el usuario cuando esté navegando. Y la tercera, hacer que la interfaz funcione de una forma consistente. Vamos a mirar esos 3 elementos. Los principios del diseño para que el usuario tenga ese control son varios. La primera, el usuario no puede estar obligado a realizar acciones no deseadas ni necesarias. Esa es la primera. Permitir
una interacción del usuario flexible con elementos diferentes, con el teclado, con el mouse, hasta la pantalla, si es pertinente. Todo debe de ser completamente amigable. Ahora, toda acción tiene que ser reversible, interrumpida o interrumpida por el usuario. Muchas veces puede que yo me equivoque haciendo un clic y me puede volver fácil. Entonces eso es muy importante, ¿cierto? Bien, permitir la personalización y habilitar opciones para evitar repeticiones. Ojo, no es poner elementos técnicos al usuario de manera ocasional, que no los necesite conocer. Esto tiene que ser muy sencillo porque muchas veces nosotros no vamos a tener conocimiento de algunos conceptos, entonces que sea muy fácil. Bien, diseñar una interacción de objetos que el usuario pueda manipular. La sensación de control, o sea, yo tengo que tener la sensación de control que yo estoy manejando la máquina. Eso es muy importante en este tema. Bueno, chicos, aquí básicamente, pues no les voy a dar todo el video porque siempre es extenso. Pero es importante que ustedes vayan tomando conciencia, ¿cierto?, sobre esos elementos que nos indica el experto temático, obviamente que fue quien creó los contenidos del taller, ¿cierto? Él pues nos empieza a dar esa introducción sobre esos aspectos como que sea amigable, que sea reversible y que sea... evite que repitamos acciones, ¿cierto? Ustedes saben que no hay nada más desgastante y más frustrante para uno como usuario cuando está, por ejemplo, navegando un sitio web y sucede mucho, o sea, uno va a realizar un pago, por ejemplo, de algo y la página no funciona, el botón que dice pagos me devuelve o me tira a otro lugar, entonces eso va generando un montón de experiencias poco satisfactorias para el usuario, ¿cierto? En las que muy posiblemente esa persona evite tener que volver a ese portal o a ese sitio web, entendiendo que le dificulta esa navegación, ¿cierto? Cuando los botones, cuando los colores, cuando las formas son muy saturadas, eso también dificulta que las personas tengan una navegación pues favorable del sitio web. Vamos a ir entonces entrando un poquito en la conversación y qué elementos de una interfaz que consideran ustedes que son importantes para una buena experiencia, desde su conocimiento y desde lo que de pronto han podido explorar en otro momento. Profe, podría pues definirlo como tres cosas. Uno, que el navegar sea muy sencillo, ¿no? El poder interactuar, que todos los comandos en el momento pues que uno lo requiere, ¿cierto? Porque eso permitirá que uno pueda tener facilidad al navegar y al interactuar. Y pensaría que como lo decía también el exponente, que sea de fácil entendimiento, porque todos no manejamos el mismo lenguaje, hay palabras que uno no logra entender, entonces que sea el lenguaje muy sencillo para uno poder comprender pues, lo que está pasando allí. Sería como eso, lo definiría yo desde mi experiencia. Pues. Porque Muchas incluso a gracias, Jairo. nosotros a veces nos pasa en la misma plataforma, profe. Ujú. Los profes nos ponen un enlace y no abre el video, no, entonces cada uno ahí, ¿ahora qué hago? Así es. Gracias, Jairo. ¿Alguien más? Bueno, vamos entonces avanzando y vamos a ver entonces esos criterios y esos estándares internacionales que me permiten justamente tener un apoyo
frente a cómo diseñar y construir una interfaz de usuario. Digamos que lo que vamos a ver a continuación no son cosas que se inventó Pepito, Julanito o Sultanito porque le pareció muy bonito, sino que incluso hay organizaciones a nivel internacional que regulan esas prácticas y cómo permitir y tener el tema de la accesibilidad integrado a las plataformas. Entonces, digamos que la primera organización que encontramos dentro del módulo es la Organización Internacional de Normalización, que lo que hace es generar algunas regulaciones, ¿cierto? O algunas normas frente a ese diseño, ¿cierto? A esa accesibilidad. Entonces, surge la ISO 17049, que lo que nos habla específicamente es del diseño accesible, ¿cierto? Especifica aquellos requisitos que me permiten que un sitio, perdón, que el uso de la señalización y los equipos y aparatos pues sea entendible para todas las personas, ¿cierto? Cómo esto empieza a regular esa manera como debemos hacer esa señalización. La ISO 23599 nos habla específicamente de aquellos productos que se deben implementar para el apoyo a personas ciegas o con problemas de visión. Yo no sé si ustedes recuerdan hace algunos años, pues que vimos cómo las diferentes ciudades tuvieron que empezar a implementar estos andenes que tienen como unas baldositas que tienen como ciertos circulitos, ¿cierto? Que permiten justamente que las personas en condición de discapacidad pues puedan guiarse. Adelante, Mar. No, profe, son huellas, se llaman huellas en el andén, pues unas huellas digitales eh, que tienen unas texturas diferentes a los adoquines. Ah, perfecto, Mar. Muchas gracias por esa aclaración. Entonces vimos cómo esas huellas, como nos dice Mar, pues permiten que las personas puedan tener una guía, ¿cierto? Porque veíamos que era muy complejo para ellos poder movilizarse, ¿cierto? Sin duda, estas personas pues tienen una capacidad asombrosa para ubicarse, para guiarse, para hacer sus cosas de manera muy autónoma, pero también cómo les facilitaban ese proceso, ¿cierto? La ISO 21902 pues nos habla de un turismo y de servicios relacionados que buscan justamente la accesibilidad para todos. Como desde el turismo y desde estas diferentes prácticas, pues justamente se contribuye al logro de los objetivos de desarrollo sostenible en el que se habla de la salud y el bienestar. Entonces, esta nos habla específicamente del turismo. La ISO 37101 habla justamente del desarrollo sostenible en las comunidades y cómo obviamente vamos haciendo ciudades y comunidades sostenibles, como todos de alguna manera nos involucramos en ese propósito de los objetivos de desarrollo sostenible. La W3C, esto es un término pues que ustedes van a estar viendo, incluso para nosotros es muy común cuando digitamos www.x cosa, ¿cierto? Entonces ellos también entran a regular cómo nosotros vamos a hacer esa accesibilidad para los contenidos. Y aquí vemos temas como la información que se puede encontrar en una página web o aplicación. Cada página web tiene un propósito porque responde justamente a las necesidades de la marca y cómo hace esa construcción de ese contenido de una manera adecuada. También nos habla de las pautas de accesibilidad para herramientas de creación con contenido ATG, que básicamente son programas o servicios que los desarrolladores web o los diseñadores, como lo decía ahorita el experto temático, nosotros no tenemos que entrar a conocernos toda esta normatividad, pero que sí es importante que tengamos un poquito de contexto
en el entendido de que cuando estemos haciendo esa valoración de esos sitios web, pues podamos ver que cumpla con esas pautas. Y finalmente, entonces están las pautas de accesibilidad para la gente o los usuarios UAGG, que lo que hace son simplemente también herramientas de creación de contenido que nos permitan que un contenido sea eh, accesible para las diferentes personas con distintas discapacidades y que se permita una navegación mucho más objetiva, ¿cierto? Clara, transparente, que como lo mencionaba ahorita también Jairo, pues que sea sencilla. Lo que buscamos aquí es facilitarle a las personas esa experiencia de usuario, poder desarrollar, poder navegar, poder encontrar de manera ágil y rápida, pues lo que estoy buscando. Acá también entonces entra la ONU y la ONU aquí lo que busca es garantizar la accesibilidad a la web en condiciones de igualdad, ¿cierto? Sabemos que hemos visto y hemos sido testigos de que muchas veces no todos los territorios, no todas las zonas tienen un acceso, digamos, a Internet, básicamente a conectividad, pero cómo se van haciendo esfuerzos desde las diferentes organizaciones y específicamente desde la ONU para lograr esa accesibilidad y esa inclusión, ¿cierto? Sabemos que cuando se produce la inclusión digital, pues también se va disminuyendo un poco esa brecha de acceso al conocimiento. Sabemos que sin duda esas comunidades que no acceden, digámoslo, a Internet, pues obviamente van a tener un poco más de dificultades para conocer muchas cosas que nosotros, digámoslo, desde nuestra comodidad y desde nuestro computador, podemos abrir una ventana gigante incluso al conocimiento, como lo hacemos en este caso desde la institución. Adicional a eso, entonces, encontramos la Declaración de los Derechos Humanos en la Era Digital. Y esto, pues, al igual que todas estas normatividades que venimos viendo, lo que hace es establecer unos derechos en cuanto a los entornos digitales. Y aquí vamos a encontrar el derecho de libertad, el derecho de igualdad, el derecho de participación y conformación de espacios públicos. Ustedes saben que para uno crear una, digámoslo, una red social en la que vas a transmitir cierta información, pues tú no estás vetado y no tienes, digamos, pues como limitante para hacerlo. Obviamente, desde que no incumplas esos parámetros que tiene cada plataforma, ¿cierto? Y que no exceda ciertas situaciones, pero tú eres libre de poder crearlo y de poder hacerlo. Los derechos en el entorno laboral empresarial, los derechos digitales y los derechos de garantía y eficacia. Digamos que eso es lo que nos permiten esta Declaración de los Derechos Humanos. Adicional a esto, existe la Agenda 2030 que nos habla justamente del desarrollo sostenible. Y cuando entramos a esta temática del desarrollo sostenible, pues entonces está el derecho a la protección de la ciberseguridad y sabemos todas esas campañas que se han implementado, pues uno por seguridad de nosotros como adultos, ¿cierto? De cómo acceder a sitios web, cuando vamos a hacer una transacción, cuando vamos a hacer una transferencia, el cuidado que debemos tener, hacerlo preferiblemente desde ventanas incógnitas, ¿cierto? Que no guardemos como esos datos justamente cuando hablamos de transacciones para evitar pues ataques de algún tipo o ser afectados. El derecho a la no discriminación en el entorno digital, digamos que todo debe ser amigable y no debe haber lugar a que alguien se sienta excluido, ¿cierto? Sino que debemos buscar y propender justamente por esa inclusión. Los derechos digitales en el ámbito laboral, sabemos que pues cada empresa tiene implementada su política de digitalización y como todos los colaboradores pues acceden a esta el derecho a la educación digital y es justamente pues que si una persona no tiene, digamos, las habilidades para
digamos, los adultos mayores se ve mucho, pues ellos no tienen todas las habilidades que de pronto los jóvenes o los niños puedan tener, pero como hemos visto alcaldías que implementan espacios de capacitación justamente para garantizar ese derecho a que estas personas pues puedan acceder a cierta información, no con las mismas habilidades que lo va a poder hacer un chico, pero que por lo menos tengan nociones y que quien se quiera capacitar pues pueda hacerlo. También está el derecho ante la inteligencia artificial. Ustedes saben que todo este tema pues se viene está en auge. Sabemos que la inteligencia artificial llegó para transformar muchos procesos y eso pues también implica cierta normatividad y regulación. De hecho, para la educación, hoy salió una regulación por parte del Ministerio de Educación sobre todo el tema de la educación con el tema de inteligencia artificial, que también es coherente con esas necesidades y con esa evolución que va teniendo el proceso de enseñanza de aprendizaje, pues obviamente a través de la inteligencia artificial. Y está el derecho a un entorno digital sostenible, pues que obviamente la sostenibilidad implica muchos retos, pero digamos que todos estamos llamados a irle apuntando a a esta situación. Bueno, estos principios y normativas pues deben ser adaptados por los países miembros de la ONU como Colombia y se espera que sean implementados a nivel nacional para promover la igualdad en el acceso, pues es un poco lo que ya hemos venido hablando y cómo las personas de acuerdo a sus independientes, sus habilidades o su discapacidad pues puede tener una experiencia satisfactoria en el ámbito digital. Hasta acá, chicos, ¿alguna duda? No, no, Todo muy claro. profe, directamente Alejandro. Profe, Hola, Jairo. Es que te escuchamos como entrecortadito, pero dime. hola, hola. Internet. Está molestando el internet. Jairo, no sé si nos escuchas. No, no se te logra escuchar. Si algo, esperemos un ratico si se te estabiliza y ahorita nos hablas cuando te regrese el internet. Bueno, chicos, entonces con todas estas instituciones pues que veníamos viendo como la ONU, la ISO, ¿cierto? Y como todos estos organizaciones se van agrupando, pues hemos identificado que existen algunas barreras que limitan el acceso a los sitios web, ¿cierto? Sabemos que, por ejemplo, las personas con discapacidad visual, las personas con visión limitada o ligeramente limitada, las personas que tienen daltonismo o las personas que tienen, digamos, una situación en la que no escuchan, pues tienen ciertas limitantes, ¿cierto? Y eso nos lleva justamente a tener que establecer algunas condiciones o algunos criterios que ustedes ya los van a poder abordar más en todos los contenidos, pero aquí quiero que los vean rápidamente en el entendido de que si yo no tengo, digamos, unas imágenes implementadas en las que el tamaño de la letra, en las que esos atributos permitan la descripción de las imágenes, entendiendo que si yo soy una persona con discapacidad visual o limitada,
y obviamente no logro ver completamente la imagen con todos los detalles que hay, ¿cierto? Por ejemplo, en esta última imagen vemos que hay una biblioteca, hay dos chicas conversando, pues que están haciendo su lenguaje de señas. Entonces, lo que se llama es que para estas personas que tienen alguna situación de discapacidad visual, hayan atributos que se denominan atributos AL, en los que hay un elemento que permite la descripción de esa imagen, ¿cierto? Entonces, que haya una voz que vaya diciendo qué es lo que hay ahí, ¿cierto? Para el caso de las personas sordas, entonces lo que debe haber es un elemento de subtítulo, ¿cierto? Que les permita, obviamente, leer, ¿cierto? Pues a qué se refieren, por ejemplo, cuando pues, se está reproduciendo algún tipo de audio. Y ya con el tema del daltonismo, pues básicamente se recomienda que no se usen elementos que dificulten la lectura, ¿cierto? Entonces, a partir de acá, pues esos son elementos básicos que nos van a permitir garantizar, digámoslo, una accesibilidad. Obviamente no vamos a tener que implementarlos todos, pero que es importante que ustedes pues vayan teniendo un poquito de criterio de por qué debo incluir un elemento AL, por qué debo incluirle subtítulos, por qué debo de tener ciertos tamaños de fuentes, ¿cierto? En las tipografías, entendiendo que no todos vamos a poderlo ver de la misma manera, entonces ser muy conscientes de estas condiciones. Existen entonces algunos estándares internacionales para la regulación de la accesibilidad y vemos entonces la accesibilidad eh, que se encarga de proporcionar pautas y recursos que ayudan a hacer un sitio web accesible, que permita promover la difusión de directrices, los puntos que verifican las prioridades, ¿cierto? Y cómo vamos identificando esos elementos que deben contar, con los que debe contar un sitio web y digamos estos elementos que permiten establecer cuatro principios y que es lo que yo quiero que ustedes se queden en esta sesión. Y es que deben ser elementos perceptibles, operativos, comprensibles y robustos, ¿cierto? En el entendido de que deben generar una experiencia satisfactoria y que como lo veíamos al inicio en el video, pues que la experiencia sea lo menos que difícil para el usuario si lo vemos desde este punto. La importancia básicamente de que existan estos estándares internacionales es que juegan un papel fundamental en la construcción de un entorno en línea educativo y accesible para todos. Y quiero mostrarles este ejemplo, que es un sitio web que digamos incluye todos estos temas que veníamos viendo en esa normatividad, y ellos acá pues obviamente es un sitio internacional de los Paralímpicos y por ende pues tiene que responder a esa accesibilidad de una manera digámoslo mucho más exigente, ¿cierto? Pero entonces miren acá ustedes elementos básicos como los títulos, miren que están en una tipografía que es fácil de leer, ¿cierto? Que no dificulta. Por ejemplo, si esto fuera una letra cursiva, pues posiblemente nos dificultaría esa experiencia. Esto va generando, miren, incluso los colores no son colores digamos, muy brillantes o muy saturados, ¿cierto? Sino que son tonos pasteles que permiten, obviamente, ver una diferencia entre el fondo, por ejemplo, y este banner y este nombre, pues donde está el nombre del país. Y eso hace que sea muy claro, obviamente, entendiendo el público al que está dirigido. Muy posiblemente nosotros vamos a decir, ay no, qué sitio web tan feo, ¿cierto? Pues como que no le vemos mucha gracia, no le vemos mucha interactividad, pero
entendiendo el propósito y entendiendo justamente el tipo de personas y el tipo de público que lo va a estar navegando, pues cumple justamente con esos criterios, con toda esa normatividad y que hace que esa experiencia de usuario, miren que incluso acá él tiene la posibilidad de yo elegir el idioma, elegir cuál es mi condición, ¿cierto? En el entendido de que puedo hacer incluso contrastes de color en caso de que, miren que esto va cambiando cuando yo voy haciendo estos ajustes. Entonces, la experiencia de usuario aquí se adapta a esas necesidades. Es un sitio web inclusivo, justamente entendiendo el tipo de propósito, el tipo del público al que se está dirigiendo. Bueno, avancemos entonces por acá. Criterios de accesibilidad, entonces permite que la información y los recursos Profe, se... Hola, hola Mar, ¿me escuchan? profe, no, qué pena la interrupción. Tranquila. Es, por ejemplo, eh, o sea, muchas de esas herramientas, digamos que algunas páginas ya permiten que las usemos, ¿cierto? Pues por ejemplo el closed caption, ya me enredé, los subtítulos. Los subtítulos. Am, ajá. Y hay otras cuantas que nos permiten usar. Pues me imagino que las otras son pagas, pero ¿existe alguna otra alternativa o que de pronto páginas o aplicaciones nos puede facilitar de pronto este tipo de trabajo, por lo menos mientras nosotros vamos como explorando y adquiriendo conocimiento y la experiencia, o por ejemplo, si ya lo hacemos con una plataforma, pues un dominio pago y demás, también cómo podemos implementarlas. Claro que sí, Mar. Acá es importante que tengamos presente este contexto que yo les di al principio de que si bien nosotros como comunicadores no vamos a ser los encargados de desarrollar un sitio web, digamos que las páginas web cuando ya están, digamos, muy bien establecidas y montadas dentro de las organizaciones, pues generalmente hay ingenieros, ¿cierto? Digamos lo que es como el ideal y el deber ser. Y ellos lo que hacen pues es implementar algunos módulos o algunos aplicativos dentro del sitio web que permiten esa visualización de esos elementos. Digamos cuando estamos haciendo pruebas gratuitas, ¿cierto? O que usamos plataformas que generalmente pues es lo que usamos nosotros para nuestros ejercicios de clase. Puede que tengan algunos de estos aplicativos, no todos van a ser de uso gratuito, pero sí nos permiten justamente ir interactuando de alguna manera e ir conociendo. Digamos acá, chicos, la invitación es esa, que si bien nosotros no vamos a implementar absolutamente todo, vamos a ver en la próxima sesión algunos... algunas herramientas, ¿cierto?, que nos van a permitir justamente implementar, no todo, pero sí cómo verificar esos criterios básicos de accesibilidad y usabilidad. Entonces, sí vamos a estar viendo pues como un poquito en la próxima sesión de esas herramientas. Bueno, vamos entonces a ver los criterios de accesibilidad que esto nos permite pues acceder de manera universal. Yo sé que de pronto esto puede sonar un poquito reiterativo como lo estábamos viendo en el tema anterior, pero aquí entonces hay un tipo de hardware, software, infraestructura de red que nos permite justamente esos criterios de accesibilidad. Y existen entonces también igualmente algunas directrices para el desarrollo inclusivo. Y miren que, por ejemplo, vamos a estar viendo normatividad de accesibilidad de acuerdo a las empresas. Entonces, por ejemplo, Microsoft eh, diseña sus productos, así como nos decía el experto temático en el video, de acuerdo a lo que hace Apple o a lo que hace
estas empresas pues dedicadas a la producción de celulares, pues para ellos tienen unos temas de accesibilidad. Lo mismo sucede para Microsoft y Apple y otras. Ya vamos a ver pues como algunas. Entonces para ellos básicamente lo que dicen es que se va a permitir tener productos y servicios digitales que sean accesibles e inclusivos y se basa desde el funcionamiento, la percepción y la comprensión del contenido. Para Apple, Apple lo que hace es enfocarse en áreas también en las que sean accesibles para todas las personas, incluyendo aquellas que tengan algunas discapacidades. Y lo hace a través pues, de los contenidos y facilitar el uso y la experiencia de usuario. Y Google también entra un poco en esta sintonía, ¿cierto? Entendiendo que Google busca que sea accesible para todas las personas independiente de su capacidad o su discapacidad. Y si bien las tres que acabamos de ver, siempre tienen el tema de la percepción, el funcionamiento y la comprensión del contenido, independiente de si es Google, si es Apple o si es Microsoft, pues ellos están alineados con ese propósito y justamente lo que buscan es facilitar esa experiencia de usuario. Este video pues no lo vamos a ver, simplemente es Muy buenas. que ustedes lo conozcan. Dentro del curso está ahí, en la presentación pues también se los voy a dejar. Y es cómo hacer un prompt o digamos una interfaz para todos. Y miren que la persona que está dando esta capacitación es una persona invidente, es una persona que no sabe quién hay en el público. Les voy a poner 2 minuticos. Estoy bastante nervioso, esto de la Conmotion impone, la verdad. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por venir. No sé cuántos soy, ni sé si quiero saberlo. Gracias por venir a mi charla, espero que os resulte interesante y aprendáis algunas cosillas y sobre todo que luego las apliquéis. Gracias también a los organizadores de Conmotion por permitirme estar por aquí, por organizar todo esto. Y también a todos los ponentes que han venido también y que hacen de esto súper interesante. Hay muchísimas charlas muy interesantes. Yo soy Juanjo Montiel, soy desarrollador de software en Pasiona Consulting, una empresa de Barcelona, que nos dedicamos a hacer software Microsoft, sobre todo. Ya sé que aquí en Microsoft a veces está un poco denostado, pero no voy a hablar de Microsoft, así que no pasa nada. En esta charla, no, mañana, si queréis venir a la otra, sí, pero en esta... Básicamente, chicos, la invitación con este video pues es a que esta persona, a pesar de su discapacidad, digamos que pudimos ver que es una persona ciega, ¿cierto? Miren que se atreve a dar una capacitación, ¿cierto? A enseñarle a las personas cómo hacer ese ejercicio de la construcción de un sitio o de un mock-up inclusivo. Entonces es muy interesante porque es difícil encontrar de pronto una persona que en su condición se atreva a hablarle a un público y que sobre todo miren que él lo hace también desde digámoslo, un humor sano, ¿cierto? También hace sus charlas, también se ríe, ¿cierto? Y de alguna manera va a transmitir un conocimiento y eso es muy valioso. Bueno, chicos, no sé si hasta acá tengan alguna duda para que vayamos cerrando con lo que tenía pues como preparado para el día de hoy. No, profe, todo muy entendido. Muchas gracias porque eso también nos va dando pautas para las actividades. Y bueno, seguir ahondando. Usted lo dice muy claramente, eso no lo han repetido los demás docentes, pues un comunicador no va a hacer todo, pero sí de alguna manera tiene que tener un conocimiento general básico de todo para poder de alguna manera tener todo el contexto del área de comunicación para poder opinar más que sea o dar un concepto frente a un diseño, frente a alguna circunstancia, o como lo decía alguna vez el profe Luis Fernando, para que a uno no le
los dedos a la boca, ¿cierto? Que uno tenga Exactamente. también criterio, al menos teórico, un criterio teórico para poder pues argumentar si alguno no está de acuerdo con alguna cosa, pues tener elementos para poder argumentarlo. Muchas gracias, profe, Dios le pague. Perfecto, Jairo, muchas gracias. Y finalmente, chicos, entonces cierro con esta pregunta también para que ustedes vayan pensándola o si me la quieren responder en este momento. Si conocen algún producto que falle en la usabilidad. ¿Han tenido alguna experiencia poco satisfactoria por ahí con algún portal o algo que hayan navegado y que ustedes digan, ay, ¿qué es esto? Yo no entiendo, esto me parece muy pesado, muy confuso y opto por cerrar, por ejemplo, esa página. ¿Les ha pasado en algún momento? Pues, profe, más que a mí me ha pasado es con lo de los famosos gratis, ¿no? Que al final no salen tan gratis. Alguna vez entré por ahí a una página que me recomendaron, una aplicación, y me desgasté horas haciendo un trabajo y cuando lo fui a descargar había que pagarlo, entonces queda uno como que plop. Sí, Entonces sí, ha sido como esa experiencia. suele pasar mucho. Gracias, Jairo, por compartirnos. ¿Alguien más, chicos? Adelante, Mar. Pero bueno, pues dos cositas. La primera, por ejemplo, con respecto a la intervención anterior de que decía Jairo, como la recomendación de que sepamos un poquito de todo, también va en perspectiva de lo que el mercado está pidiendo, pues que a veces uno también, digamos, cuestiona porque pues zapatero a tu zapato. Pero, por ejemplo, yo en algún momento tuve la oportunidad de presentar una entrevista y lo primero que me dijeron es, ¿sabe diseñar páginas web? Y yo como que dije, pues yo he visto hasta este punto y aquí me quedo, ¿cierto? Entonces, o por ejemplo, también como pues algunas cosas que para mí son más de programación que de otra cosa y que también estaban ahí. Entonces, claro, entra uno también como a confundirse un poco, bueno, fue lo que yo sentí en su momento, en que, bueno, entonces finalmente, ¿cuál va a ser mi rol o mi papel en ciertos aspectos? Y con respecto al tema de la usabilidad, pues yo creo que eso va desde el ejemplo que pone Jairo hasta también las experiencias personales, ¿cierto? En mi caso, cuando la letra es muy junta o tiene como una tipografía un poco compleja, porque pues mi dislexia empieza a funcionar a mí, entonces lo que veo es una pantalla bailando y pues finalmente me canso y pues tengo que suspender o cerrar o no ingresar porque definitivamente no va conmigo. O por ejemplo, cuando se usan colores eh, que son, pues digamos, o sea, la página que vos presentaste ahorita para mí, perfecta, porque incluso tiene una armonía en color, una armonía en la forma, una armonía no está saturada, entonces permite un montón de cosas o de experiencia para quienes de pronto tenemos ciertas dificultades, incluso en la visión. Entonces, creo que desde ahí, por ejemplo, en mi experiencia sería ese tema. Perfecto, Mar, muchas gracias. Sí, y de hecho ese tipo de ejemplos son de los que nos tenemos que pegar justamente cuando estemos en nuestras organizaciones y tengamos cómo decir y cómo argumentar. Es que mira, contrasta cómo es de fácil navegar acá y cómo todo lo que tú estás poniendo acá va a dificultar esa experiencia de usuarios. Básicamente como que tengamos argumentos para defendernos. Padre Javier tenía la manito levantada, se arrepintió. No, profe, pues también en el sentido de lo que menciona Mar, eh, que tiene que ver un poco con el nicho del público objetivo hacia el cual nosotros creamos nuestros productos. Ujú, En mi caso personal, desde acá, desde la diócesis,
pues nosotros manejamos una página web de la Arquidiócesis de Tunja y pues uno empieza a mirar que los usuarios o el público con discapacidades, pues uno no lo puede identificar como muy bien, ¿no? Y entonces uno empieza a hacer los diseños un poco más pensados en el nicho que ya tiene. Entonces, a veces lo que se mencionaba un poco en torno al software que se va a utilizar, a los plugins, a los widgets, a veces resulta un poco costoso invertir en ello frente al número de personas que asisten o que utilizan la página web. Entonces, uno como que se queda solamente en el nicho que tiene y no piensa en ese tipo de personas, ya sea porque no consultan o no ven esa funcionalidad dentro de la página o el nicho es mínimo, no es tan grande. Entonces, pues ahí también hay que pensar un poco hasta qué punto para una organización o para una página web, pues todo esto resulta funcional, partiendo que muchas veces lo que se quiere es llegar, hoy en día que se maneja mucho con las estadísticas, con las métricas, llegar al mayor número de personas y a veces haciendo este tipo de ejercicio de inclusión, pues se desgasta mucho más, ¿no? Por ejemplo, utilizar de pronto el closed caption en un video o utilizar el lenguaje de señas. Aquí nosotros en la arquidiócesis tenemos, por ejemplo, una escuela donde enseñan lenguaje de señas y tan solo hacer una predicación con lenguaje de señas, pues incluso hay que pasar 2, 3 días con anticipación a la persona que va a hacer la traducción como para que no se vaya quedando corta al momento de hacer el lenguaje de señas en la transmisión en vivo y en directo. Entonces se vuelve como más engorroso hacer todos estos productos y más cuando hoy en día se requiere rapidez, que sea rápido, que sea funcional. Entonces, ahí está como esa dicotomía, lo hacemos o no lo hacemos, lo invertimos, no lo invertimos. Entonces, pasa eso. Estos días aquí en la arquidiócesis también tienen un canal y tan solo nos hablaba el director, el canal para que utilice el closed caption por día le cobran 1.400.000 del aparatico para que se active el closed caption. Y entonces decían, bueno, ¿hasta qué punto eso es funcional o no es funcional a la hora de invertir? Muchas gracias, padre, por contarnos esta experiencia. Y sí, a veces en esos ejercicios de inclusión termina uno muchas veces sujeto en un montón de situaciones que uno no contempla, ¿cierto? Y miren, por ejemplo, nosotros a veces en la institución cuando hemos intentado hacer eventos que yo creo que en los últimos que ha hecho, sobre todo la Facultad de Educación, se tiene el intérprete del lenguaje de señas, ¿cierto? Y eso es una apuesta, ¿cierto? Entendiendo justamente cómo facilitar ese acceso a personas con algún tipo de discapacidad. Pero cuando nosotros empezamos a implementar este tipo de acciones en los eventos, incluso fue muy duro entender que habían personas que no entendían lo que el intérprete del lenguaje de señas le estaba diciendo porque en su contexto, justamente en la zona donde está, en la zona donde vive, no eran claros esos términos y nos sucedió en un evento pues que fue a nivel internacional. Entonces, sin duda hay muchísimos retos y obviamente también hasta qué punto estamos nosotros en la capacidad y en la necesidad, ¿cierto? Porque obviamente desde el ideal, desde la normativa y desde todo esto, pues que sustenta teóricamente por qué debería hacerse así, pues no tenemos la capacidad de pronto de invertir, como lo menciona el padre, y como lo veníamos viendo ahorita que en los sitios web que hacemos de prueba en nuestros ejercicios, pues va a ser muy difícil implementar todo esto, ¿cierto? Pero como desde lo básico, desde lo que esté a mi alcance,
puedo hacer esa experiencia de usuario, digámoslo, un poquito más satisfactoria, ¿cierto? Y cómo le permito y le facilito y soy más amigable con ese elemento que las personas puedan estar encontrando en mi sitio web. Así, chicos, entonces de adelante, Jairo, que ya va. Levantaste la mano. Profe, y a eso, lo que sea el padre Javier, le anexamos lo siguiente. Por ejemplo, si una empresa me contrata a mí y me dice, bueno, hágame una cotización para hacer X publicidad o X, ¿cierto? Y obviamente no quiero ofrecerle un buen producto, saber si también la empresa tiene la capacidad para pagar lo que pueda costar el producto. Porque hay empresas que pueden querer productos muy buenos pero a bajos costos, ¿cierto? Y sabemos que precisamente invertir tiene costo, entonces también llegará el momento en que le toca a uno, bueno, entonces, así como el cuento, oferta 1, 2 y 3 para los presupuestos que tengan las empresas, ¿no? Entonces también, porque si uno tiene va a trabajar con una empresa que tiene dinero, pues bueno, uno puede hacer maravillas, ¿cierto? Si usted le dice a una empresa, mire, este producto le vale 50 millones de pesos y le dicen, tómelos, pues, bueno, uno invierte y paga a otras personas que le hagan unos trabajos bien elegantes, pero si el presupuesto de la empresa no está, ahí es donde también a uno como comunicador le toca acomodarse a esos mismos presupuestos haciendo productos buenos, pero dentro de las capacidades y dentro de las posibilidades que tenga la empresa, profe. Así es. Muchas gracias, Jairo y padre. Bueno, chicos, no agradecerles mucho por su participación. Sé que nos extendimos un poquito, pero bueno, entonces yo quedo con el compromiso de validar este tema de los contenidos, pues que me estaba mencionando el padre que no logra visualizar y que yo también pues hice una prueba acá y no logré verlos. Entonces yo mañana hago esa validación. Agradecerles mucho a todos por su participación, por acoger la invitación a este espacio y les deseo entonces una feliz noche y nos vemos la próxima semana. Adelante, Mar. Profe, qué pena. Es que hacía días que quería contarle algo al padre Javier y quiero aprovechar el espacio. Me disculpa. Es que hace unos días encontré un video en TikTok, creo que es de la diócesis de Manizales, si no estoy mal, y me pareció muy curioso, pues en diferentes encuentros, pues yo escuchaba al padre todo lo que hace con la diócesis donde él se encuentra, y el video era como de las cosas curiosas que le pasan a los sacerdotes. Entonces, este contaba cuando llegó una vez a Urabá y que estaba haciendo una misa, que por un señor